casi. Nos falta un minuto para las tardes. ¿Ya? Bueno, pues tenemos hasta ahorita 12 participantes, yo creo que se van a ir uniendo, pero antes quisiera presentar a nuestra ponente de hoy, maestra Brianda. Muy buenos días, tardes ya. Buenas tardes. Ya tardes. Bueno, miren, chicos, les quiero leer un poquito acerca de ella. Pues ella es abogada especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Actualmente da asesorías legales en materia de comercio exterior y aduanas. Estás laborando, ¿verdad? En Hogan Lovells. Hogan Lovells. Hogan Lovells. Muy bien. Asesoría en materia de comercio exterior y aduanas en español y en inglés. Autorizaciones en materia de comercio exterior ante el Servicio de Administración Tributaria y Secretaría de Economía. Auditorías internas preventivas en materia de comercio exterior. Facultades de comprobación, visitas domiciliarias, revisión de gabinete en materia aduanera. También los litigios en materia aduanera, procedimiento administrativo en materia aduanera desde su inicio, y autorizaciones IMEX bajo los nuevos criterios de la Secretaría de Economía, certificación IVA, IEPS y procedimiento de verificación de origen ante el SAT. También cuenta con la licenciatura en Derecho, titulación por tesis, y su tesis fue el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, estudio del Acuerdo de la Organización Mundial. También estuvo en la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y titulación igual por promedio de 9.83. Muchísimas felicidades. Gracias. Y pues también cuenta con cursos como el Congreso Nacional, Los Secretos de la Defensa Aduanera en marzo del 2017 y Conferencia Internacional de Clasificación Arancelaria en el 2017 igual, en abril. Maestra, pues es un gusto presentarla y anunciarla. Le dejo a su público, la pongo como host para que nos pueda compartir su presentación y cualquier duda o comentario yo estaré durante toda la clase para apoyarla. Gracias. Gracias a usted. Denme un segundo para poner la presentación. Listo, ¿ya la ven? A ver. Sí, sí se ve. Súper. Sí. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Brianda Ramírez. Como bien ya me hizo el favor Saori de presentarme. Soy asociada en el despacho Hogan Lovells y aparte tengo un despacho llamado ANTA International, el cual se dedica también a la asesoría legal y jurídica de consultoría y litigio de comercio exterior y aduanas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los medios de defensa en materia aduanera, mismos que, pues, a todos hemos tenido este problema, ¿no? De que estamos llevando operaciones en la aduana, que tenemos una visita domiciliaria, un PAMA, y no sabemos cómo hay que reaccionar, no sabemos cómo hay que actuar, o no sabemos qué medios de defensa tenemos para solventar estos créditos fiscales que nos pueden llegar a ser muy cuantiosos, que nos impone la autoridad aduanera. Entonces, vamos a ir desglosando lo que es toda este tema de las medios de defensa, desde cosas muy básicas como lo que es una infracción, que es una sanción, hasta llegar a los distintos medios de defensa que tenemos, como el acuerdo conclusivo, el recurso de revocación, el juicio de nulidad, y el juicio de amparo. Entonces, para no hacerlo muy tedioso, pues vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y si hay alguna pregunta, duda o comentario, por favor la dejamos hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con lo que es un ilícito aduanero. Entonces, ¿qué entendemos por un ilícito aduanero? Son las violaciones que las personas obligadas al cumplimiento de las normas legales en materia aduanera realizan con conductas de dejar de hacer lo que la misma disposición ordena. Es decir, que nosotros de manera consciente estamos violentando una disposición aduanera. Recordemos que la legislación aduanera es la ley aduanera, el reglamento, las reglas, la ley de comercio exterior, el reglamento, las reglas de economía, diversos decretos, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estos ilícitos? Los vamos a clasificar por su naturaleza en carácter penal, o sea, los delitos, pero eso no nos vamos a meter ahora, o de carácter administrativo, que es lo que realmente nos estamos viendo en esta presentación, que son las infracciones, contravenciones, faltas, transgresiones. Entonces, ahorita, en el caso del derecho aduanero, podemos clasificar los ilícitos aduaneros en infracciones y delitos, pero como les mencionaba, los delitos no los vamos a desglosar porque no tenemos el tiempo para hablar sobre el contrabando y sobre la fraudación fiscal, que son los delitos en materia aduanera que pueden llegar a cometerse. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es una infracción. Una infracción es una conducta antijurídica tipificada en una ley como susceptible de ser sancionada previo al procedimiento establecido con la imposición de una sanción administrativa o penal. O sea, que es una transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado de una norma normal, lógica o doctrinal. Estas definiciones, que son de diccionarios legales y del diccionario de la RAE, nos dicen que una infracción es esa conducta que nosotros vamos a realizar al momento de violentar a una disposición establecida como lo es la ley aduanera y las demás que mencionamos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una infracción? La consecuencia de una infracción es una sanción. La sanción, ¿qué es? De acuerdo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio expedido por la Organización Mundial del Comercio, las sanciones son aquellas impuestas por las administraciones de las aduanas de los miembros por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduanas. De acuerdo con la Academia Española, una sanción es la pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. Y pues como definición legal tenemos que una sanción es un hecho positivo o negativo impuesto al obligado aún mediante fuerza como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a tener efectuemos una infracción, vamos a tener una sanción. Generalmente estas sanciones de carácter administrativo se traducen en multas, en embargos, en diversas disposiciones, ¿de acuerdo? Ahora, la ley aduanera tiene dos tipos de infracciones, las infracciones leves y las infracciones graves. Bueno, según están así catalogadas. Las infracciones leves son las que estén relacionadas con el destino de las mercancías. Aquí vienen los artículos de la ley aduanera en las que se encuentran estas infracciones. Las relacionadas con la obligación de presentar documentación y declaraciones. Las relacionadas con el control, seguridad y manejo de mercancías de comercio exterior, con clave de confidencialidad de identidad, con el uso indebido de gafetes de identificación dentro de la aduana, de la circulación indebida dentro del recinto fiscal, y las relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras. Estas las vamos a considerar como infracciones leves porque realmente la sanción no es tan grave, no es tan cuantiosa. Generalmente son tarifas ya establecidas. Sin embargo, las infracciones graves, que son las que vamos a ver ahora, estas se establecen por porcentajes generalmente. Entonces, ¿cuáles van a ser las infracciones graves? Las relacionadas directamente con la importación y exportación de mercancías, la tenencia de mercancías y el comercio ilícito. Entonces, estas infracciones graves son con el pleno conocimiento que transgredimos los ordenamientos legales con el fin de causarle un perjuicio al fisco federal o eludir las regulaciones y restricciones no arancelarias o prohibiciones impuestas por las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros al momento de hacer una importación tenemos que pagar impuestos al comercio exterior y tenemos que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, estas regulaciones y restricciones no arancelarias tienen el fin de cuidar a la salud, la seguridad nacional y el ecosistema y todas las cuestiones medioambientales que tenemos en México para la protección de los mexicanos y del ecosistema mexicano. Entonces, si nosotros incumplimos una disposición que vaya relacionada con las restricciones y regulaciones no arancelarias, con los impuestos al comercio exterior, nos vamos a ir a lo que son infracciones graves. Ahora, la tenencia de mercancía se refiere a que nosotros en todo momento tenemos que tener la documentación necesaria para acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, lo que es factura en caso de que sea mercancía nacional o pedimento, que es cuando tenemos una mercancía de origen extranjero. Y de comercio ilícito nos referimos al contrabando. El contrabando, pues, a pesar de ser un delito, también es una infracción administrativa. Entonces, pues nada más tenemos estas tres infracciones graves que se van a desglosar también en la ley aduanera, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo el despacho aduanero,
nosotros podemos ser sujetos a diversos procedimientos aduaneros, como es un procedimiento administrativo en materia aduanera, dígase un PAMA, que es el mecanismo que tiene la autoridad para revisar la mercancía importada por los contribuyentes que esté cumpliendo con diversas regulaciones y restricciones y con impuestos y con otros requisitos para que puedan ingresar a territorio nacional. Entonces, vamos a tener que, una vez que se lleva a cabo el procedimiento administrativo en materia aduanera y sale de manera negativa, vamos a iniciar con lo que es vamos a iniciar el procedimiento del PAMA y vamos a tener un periodo de pruebas y alegatos para poder contestar este procedimiento y nosotros ya sea subsanar el error o irnos a un medio de defensa por una indebida apreciación por parte de la autoridad. Ahora, independientemente de los procedimientos aduaneros que existen en México, como es el PAMA, el PAMITA o PACO, como lo conocemos a veces, y demás, el procedimiento de padrón de suspensión de padrón de importadores, de cancelación de patente aduanal, y todos estos procedimientos aduaneros van a llevar sistemáticamente el mismo procedimiento. Se va a determinar un acto administrativo, este acto administrativo va a tener una liquidación, un crédito fiscal o una sanción determinada, como es la suspensión del padrón, y de ahí nos podemos ir a lo que son los medios de defensa. Sin embargo, aparte de los procedimientos aduaneros que la misma aduana nos pueden iniciar por la importación de mercancías, nos pueden iniciar lo que son las facultades de comprobación de parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el artículo 42, ¿podrían, por favor, cerrar sus micrófonos? Muchas gracias. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos va a hablar de que las autoridades fiscales tienen la facultad de iniciar facultades de comprobación a fin de revisar que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes y en su caso determinar si hubo contribuciones omitidas o créditos fiscales que comprenden diversos cargos como son los impuestos omitidos, actualizaciones, recargos, multas, ¿ok? Entonces, las facultades de comprobación, pues entre otras, tenemos lo que son las visitas domiciliarias y la revisión de gabinete, que vienen aquí dispuestas en el mismo artículo 42. Pero para no entrar a tanta materia, porque vamos a nada más a ver cómo llegamos al medio de defensa, vamos a hablar ligeramente de lo que son las visitas domiciliarias. La visita domiciliaria es una de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales para acudir al domicilio del contribuyente y revisarle su mercancía de procedencia extranjera, así como la documentación que amparen esta misma mercancía. Entonces, esta práctica de la autoridad fiscal se lleva a cabo directamente en el domicilio fiscal del contribuyente o en sus sucursales o demás domicilios que tengan registrados dentro de su buzón tributario. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una visita domiciliaria? En una visita domiciliaria va a llegar la autoridad, nos va a tocar la puerta, nos va a revisar va a llevar a cabo un recorrido a nuestras instalaciones y va a determinar qué mercancías le parecen que sean de procedencia extranjera, nos va a solicitar la documentación y en caso de que no tengamos cómo acreditar esa documentación, pues ya se va a empezar el procedimiento. La visita domiciliaria dura 12 meses, entonces en estos 12 meses nos van a ir levantando actas parciales en las que la autoridad va a determinar, no, pues la contribuyente tal no tiene la documentación que ampare esta y esta mercancía, o esta y esta mercancía son de procedencia nacional y no procede y demás. Pero generalmente al final de una visita domiciliaria se emite una última acta parcial, que es donde se desarrollan todas las observaciones que tiene la autoridad y generalmente al momento para empresas de comercio exterior hay alguna irregularidad, ya sea que la autoridad esté actuando arbitrariamente o que de verdad haya una irregularidad que la empresa no haya detectado. Al momento que pasa esto, pues nos van a dar un tiempo para contestar y para irnos para que podamos acudir al acuerdo conclusivo que vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien. Y finalmente, pues nos van a emitir un acta final en la que va a venir ya todas las observaciones finales y después de eso ya se cierra la visita, nos emiten una resolución con el crédito fiscal y de ahí empezamos con los medios de defensa.
Ahora, la revisión de gabinete, por otro lado, es el medio de fiscalización que tiene el SAT y diversas secretarías de finanzas de los estados para validar a través de una revisión fiscal que los contribuyentes hayan cumplido con las obligaciones fiscales y aduaneras. Es decir, la diferencia entre una revisión de gabinete y una visita domiciliaria es que la visita, la autoridad va a ir a las instalaciones de la empresa y va a revisar ahí la documentación. En una revisión de gabinete, la autoridad te va a requerir esta información, te va a requerir toda la información que tengas corporativa, ya sea acta constitutiva, RFC, altas y demás, así como que ellos ya van a saber qué operaciones van a revisar. Si te inician una revisión de gabinete es porque el SAT ya sabe que está buscando. ¿De acuerdo? Entonces te van a desglosar las operaciones de comercio exterior que no se encuentren como muy bien reguladas, muy bien sustentadas, y te van a pedir la información documental necesaria para poder acreditar que sus observaciones son incorrectas. Finalmente, la revisión de gabinete se lleva a cabo, pues también se lleva en un periodo de 12 meses. Aquí vamos a tener otro tipo de actas. Aquí no va a haber actas como actas parciales, como la visita domiciliaria, sino aquí vamos a tener oficios de observaciones. Pero al final también nos van a dar un tiempo para regularizar nuestra situación o irnos a determinación de un crédito fiscal. Nos van a determinar un crédito fiscal y finalmente vamos a poder impugnar este crédito fiscal mediante un medio de defensa. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya hablamos de los procedimientos aduaneros de manera muy somera y de las facultades de comprobación, que son la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, que son estas 3 maneras en las que la autoridad nos va a detectar una infracción, vamos a lo que es ya la medio de defensa, el cómo nos vamos a defender si tenemos una irregularidad o si si la autoridad está actuando arbitrariamente de manera incorrecta o sus observaciones no son legales, y todo esto lo vamos a llevar a un medio de defensa. Empecemos por el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo se define como el convenio entre la autoridad y el contribuyente que se presenta cuando no se están de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial o en el oficio de observaciones de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete. En esta resolución provisional se va a tener la intención de llegar a un acuerdo con la autoridad. Es decir, me determinaste varias infracciones, de las cuales, pues sí, la verdad es que sí las cometí, pero quiero llegar a un acuerdo para que no me determines multas. Entonces, vamos a la PRODECON y solicitamos un acuerdo conclusivo en la que nosotros le pidamos apoyo a esta Procuraduría a fin de que el SAT nos escuche y nos haga un convenio. Entonces, es un acuerdo, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, desde el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación, desde que tocan la puerta en la visita domiciliaria, o desde que hay un requerimiento en la revisión de gabinete, hasta antes de que se determine la resolución con el monto de las contribuciones omitidas. Una vez que ya se determinaron las contribuciones omitidas, ya no vamos a poder acudir a esta instancia para llegar a un acuerdo. Ahora, ¿dónde se solicita el acuerdo conclusivo? Lo solicitamos a través de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por medio de un escrito libre en el que se van a manifestar los hechos u omisiones que se atribuyan y con las que no estamos de acuerdo, expresando que pues los mismos se apreciaron de manera diferente a la que realmente pasaron y explicándole a la PRODECON nuestro caso. ¿De acuerdo? Una vez ingresada esta solicitud de acuerdo conclusivo, la PRODECON va a requerir a la autoridad revisora para que en 20 días, contando a partir del requerimiento, manifieste si acepta o no los términos de mi acuerdo conclusivo. En este caso, más bien, y también los fundamentos y motivos por los cuales no se aceptan, ellos nos van a tener que contestar, o bien que nos expresen cómo vamos a adoptar este acuerdo conclusivo. Ahora, cuando se concluye el procedimiento cuando se concluye el procedimiento con la resolución del acuerdo favorable, este deberá ser firmado tanto por el contribuyente como por la autoridad y la PRODECON como testigo. Muy bien. El acuerdo conclusivo va a suspender los plazos. ¿Esto qué quiere decir?
que los plazos de 12 meses que cuenta la autoridad para concluir la visita domiciliaria y la revisión de gabinete va a suspenderse hasta que nosotros terminemos el acuerdo conclusivo. Entonces, aunque pasen 18 meses, la autoridad no nos va a poder emitir una resolución final con una determinación de crédito fiscal mientras nosotros sigamos en esta negociación del acuerdo conclusivo. En el acuerdo conclusivo también podemos solicitar una condonación de multas, es decir, cuando hayamos suscrito un acuerdo ante la PRODECON, por única ocasión, nosotros como contribuyentes vamos a tener la facultad de solicitar la condonación del 100% de las multas. Es importante saber que es única ocasión. Nada más por una ocasión podemos solicitarle a la PRODECON y a la autoridad que si en caso de que nosotros sí nos hayamos equivocado, hayamos tenido un desliz aduanero, pues que las multas sean perdonadas al 100%, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a hablar ya en materia sobre los medios de defensa en materia aduanera, que son el recurso, el juicio y el amparo. Entonces, una vez que concluimos todo lo anterior y no lleguemos a una resolución que nos favorezca o que nos mantenga en nuestro beneficio, podemos interponer un recurso de revocación. El recurso de revocación es el medio de defensa ordinario con el que cuenta un particular, el cual debe de presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Este recurso de revocación lo va a resolver la misma autoridad administrativa, es decir, si nosotros nos iniciaron una revisión de gabinete por parte de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, dígase AGACE, proveniente del SAT, nosotros vamos a interponer este recurso en contra de la AGACE en la Administración General Jurídica del mismo SAT. Esto permite una revisión más ágil y dinámica del acto administrativo que se hizo de origen. Es decir, la misma autoridad mamá revisa a sus hijos administraciones centrales para revisar que realmente el acto esté bien hecho y se esté bien fundado. El tiempo de resolución del recurso de revocación es de 3 meses. Por lo que cuando nosotros presentemos si hoy 17 de febrero presentáramos un recurso de revocación, más tardar a partir del 17 de mayo, ya podríamos recibir una resolución. ¿Cuál es el beneficio del recurso de revocación? Pues que si nosotros tenemos una violación de forma por parte de la autoridad, de que no esté bien fundado, de que se hayan pasado los plazos, o de que no tengan la personalidad para poder suscribir dichos actos, se van a revocar inmediatamente, porque el SAT es muy exigente con las cuestiones formales. Sin embargo, si nos vamos a una cuestión de fondo, es muy difícil ganar un asunto a nivel de recurso de revocación, porque también pues sí, mamá regaña a sus hijos, pero también no va a exhibirlos, ¿no? Como cualquier mamá, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces sí van a regañar a la autoridad, pero a nosotros nos van a dar la confirmación de la resolución. Lo que quiere decir que nosotros vamos a tener que acudir a una segunda instancia para poder seguir peleando, luchando por nuestros derechos y las violaciones que nos hayan hecho la autoridad de conformidad con el fondo y del asunto, ¿de acuerdo? Entonces, el recurso de revocación se va a regir de los artículos 116 al 133A del Código Fiscal de la Federación. Una vez que pasen estos 3 meses de que presentamos el recurso de revocación y nosotros recibamos una resolución negativa a nuestros intereses, tendremos otros 30 días para promover el juicio de nulidad. Ahora, ¿qué es el juicio de nulidad? El juicio de nulidad es este medio de defensa que tenemos nosotros los contribuyentes a un nivel administrativo tribunal administrativo, en el que se nos van a revisar todos nuestros argumentos de forma y de fondo que llevamos a cabo en el recurso de revocación para que una autoridad una autoridad parcial se encargue de revisar nuestros argumentos y pruebas, así como los argumentos y pruebas de parte de la autoridad.
Entonces, todos los juicios que se lleven a cabo en materia de comercio exterior se van a promover ante la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora es importante que conozcan que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal administrativo y no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Es decir, no pertenece a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, sino que es un tribunal plena y enteramente administrativo que va a revisar a la misma autoridad administrativa. En el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues vamos a ver temas electorales, de propiedad intelectual, de anticorrupción, de fiscal, puramente fiscal, de seguridad social. Por eso se creó la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, porque para ya no tener a los funcionarios generales, pues se contrataron funcionarios especializados en nuestra materia para revisar los asuntos que sean de comercio exterior, son legislaciones diferentes, son aplicaciones diferentes y que requiere un estudio muy específico para poderlo llevar a cabo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con un juicio de nulidad? El juicio de nulidad nos va a poder confirmar la validez de un acto administrativo en donde el acto demandado seguirá produciendo todos sus efectos, es decir, perdimos, y se va a tener que seguir con el pago del crédito fiscal, o podríamos ganarlo a efectos de que se acredite la ilegalidad del acto administrativo y deje de producir sus efectos. Esto puede ser de dos formas, ya sea la nulidad lisa y llana, que es como la mejor ganancia de todas, ¿no? Le ganamos 100%. Esto quiere decir que la nulidad es completa, es como si ese acto nunca hubiera existido. Y la nulidad para efectos, que es el momento en el que la sala va a detectar un vicio de forma y puede regresar por ejemplo, puede regresar el asunto al recurso de revocación o puede regresar el asunto a la autoridad como a GASE para que vuelvan a estudiar las pruebas, para que vuelvan a estudiarlo todo y al final pues tratar de tener una segunda oportunidad en estas auditorías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del juicio de nulidad? Pues el juicio de nulidad se va a llevar a cabo por una autoridad que no es el SAT ni ahora la ANAM, sino que es un tribunal imparcial. Va a tener unos tiempos distintos. El juicio de nulidad no tiene un tiempo definido, excepto por los juicios sumarios. Los juicios sumarios sí tienen, un juicio sumario es aquel en que la cantidad del crédito fiscal es menor a como 1,200,000 pesos, no es cierto, como 400,000 pesos, más o menos. No me acuerdo bien de la cantidad a partir de cuánto es sumario, pero pasando esa cantidad, el juicio se vuelve ordinario. En el momento de volverse ordinario, pues ya no tenemos un tiempo establecido de cuánto tiempo va a durar el juicio. Puede durar 1 año, puede durar 2. Entonces, todo depende de la carga de trabajo del tribunal y de cómo se vaya desarrollando, si hay periciales, si no hay periciales, si hay que hacer, depende del desahogo de las pruebas. Es muy importante señalar que en el juicio de nulidad tenemos un principio llamado de litis abierta, que quiere decir que nosotros no vamos a poder exhibir de más documentación y argumentos a los que ya presentamos en el recurso de revocación. Entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué si el recurso de revocación es opcional, no me voy directamente al juicio? Yo les digo, pues si ustedes no tienen todos sus argumentos y todas sus pruebas, pues es conveniente irse primero al recurso para comprar tiempo, para poder exhibir más pruebas y más argumentos y después ya ocuparlos en el juicio de nulidad. O también puede suceder que al momento de ingresar a un juicio de nulidad, nosotros tenemos que garantizar el interés fiscal, es decir, tenemos que, ya sea con una fianza, garantizar el crédito fiscal más 12 meses de recargos o que paguemos el crédito fiscal y si ganamos nos regresan nuestro dinero. Sin embargo, hay veces que las empresas no tienen estos montos para garantizarlos por una fianza ni tampoco los tienen para pagar el crédito fiscal. Estamos hablando de créditos millonarios o créditos muy pequeños para empresas que no tienen la capacidad de pago. Entonces, aquí les damos 3 meses más con el recurso de revocación para que ellos puedan ver la forma de cumplir con esta cuestión de la garantía del interés fiscal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las diferencias rápidas entre un recurso de revocación y un juicio de nulidad.
Entonces, la autoridad del recurso va a ser la misma que emitió el acto o su superior jerárquico, dígase la Administración General Jurídica. En el juicio de nulidad es una autoridad ajena a la autoridad que, que emite el acto impugnado de manera autónoma e independiente del poder al que pertenece, o sea, a la secretaría que pertenece. ¿Cuáles son los efectos de un recurso de revocación? Pues son la simple anulación de reforma del acto impugnado o de reconocimiento de un derecho. Y en el juicio de nulidad son anulación y plena jurisdicción. En este último caso de plena jurisdicción solo es a efecto de reconocer y reparar el derecho subjetivo del actor. Del actor somos nosotros los contribuyentes, lesionados por el acto impugnado, teniendo el alcance no solo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración de restablecer y hacer efectivos tales derechos. Les doy un ejemplo. Si nosotros pagamos el crédito fiscal a fin de garantizar el interés del fisco y al final ganamos el juicio de nulidad, pues nosotros, aparte de ganar y de que se revoque el acto ilegal, también se nos va a fijar el derecho a la devolución del pago de lo indebido, que es lo que nosotros ya pagamos, y adicional a los intereses, porque así como el SAT nos cobra intereses a nosotros, nosotros también podemos cobrarles intereses a ellos. Entonces, el tribunal nos da este derecho de poder solicitar esta devolución con los intereses apropiados. Ahora, los agravios. En el recurso de revocación, los conceptos de impugnación, los argumentos se llaman agravios. Entonces, pues van a hacer como el examen de la oportunidad del acto impugnado, es decir, vamos a repasar todo lo que pasó en el acto. Y en el tribunal, los conceptos de impugnación están, los conceptos de impugnación, si nosotros no los hacemos completos, la autoridad puede hacer de oficio algunos argumentos como son la incompetencia de la autoridad o la emisión de la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación y motivación. Generalmente nuestro argumento siempre va a ser indebida fundamentación y motivación, porque o no está dentro de la ley lo que nos están imponiendo, o lo que ellos observaron que no está dentro del marco de la ley es incorrecto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función de un recurso de revocación? Es el control administrativo, con el objeto de lograr la eficacia de la actuación, que es de orden público, y no apela a la tutela de los intereses particulares, sino es simplemente mamá revisando a sus hijos. Y el tribunal es, pues, dirimir los conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí ya no hay una mamá y unos hijos, sino que aquí nos vamos a otra instancia. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lo que es el juicio de amparo directo. Una vez que el tribunal emite una sentencia y nosotros no nos vemos beneficiados, es decir, nos declaran la validez del acto impugnado, nosotros todavía tenemos una tercera instancia para poder pelear nuestros derechos, los derechos de las empresas. Entonces, aquí vamos a imponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, o sea, aquí ya estamos dentro del Poder Judicial de la Federación, un amparo directo. El amparo directo va en contra de la sentencia del tribunal, no va en contra del acto en sí. Entonces, en contra de la sentencia del tribunal vamos a hacer argumentos de que la autoridad violentó mis derechos humanos. Aquí en el amparo es muy importante que los argumentos plasmados en el procedimiento administrativo, en el recurso de revocación, en el juicio de nulidad, los transformemos a que sean violaciones constitucionales, porque no es lo mismo que me violentaran un artículo de la ley aduanera a que me violenten un artículo de la Constitución. Entonces, ya cuando me están violentando mi derecho de legalidad, en el que todos los actos administrativos estén bien debidamente fundados y motivados, pues yo podré acudir al amparo directo y de explicar desde un ángulo constitucional y desde un ángulo de tratados internacionales por qué me está afectando el acto impugnado y en qué manera lo está haciendo. Es decir, que si el artículo que me establecieron es ilegal, que si la multa es ilegal, que si es excesiva, que si no hubo una debida apreciación. Todo esto lo vamos a pelear a nivel constitucional, que ya es nuestra tercera instancia.
Ahora, si cuando se emita una sentencia a nivel amparo, pues va a señalar que se va a otorgar la justicia y la protección del amparo directo, ampara y protege al particular, perdón, se me fue la palabra. Cuando se ampara y protege quiere decir que nos están amparando a nuestros derechos humanos, aunque seamos empresas, derechos humanos que se nos aplican, que se nos violentan al momento de una emisión de un acto. ¿Qué va a pasar si nos otorgan un amparo directo? Si nos ampara y protege la justicia nacional, se va a regresar el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la sala va a tener que cambiar su sentencia. Entonces, si en su sentencia no habían dado la validez del acto, o sea, que la autoridad ganará, la van a tener que cambiar a darles la nulidad lisa y llana o la nulidad para efectos por órdenes del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, si yo no me encuentro en una posición en la que yo gane el amparo, sino que me niegan el amparo, pues todavía vamos a tener una última instancia, que es el amparo directo en revisión, que es que nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos porque no es tan fácil entrar a la Corte, de requisitos de importancia y trascendencia sobre todo, en el que nosotros vamos a explicar por qué la violación constitucional que se me hizo dentro de un acto administrativo tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia a fin de que los ministros establezcan si ese artículo es constitucional o no lo es. En caso de que llegara a pasar el filtro de importancia y trascendencia y ya se vaya al estudio de un ministro de la Suprema Corte, pues también vamos a tener dos opciones. Nos van a negar el amparo o nos van a desecharle el amparo o vamos a tener un amparo concedido por la Suprema Corte. Que se va a regresar a colegiados, que se va a regresar a tribunal, ¿de acuerdo? Y así como, es como una cadenita. Muy bien. Ahora, por otro lado, si nosotros ganamos en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si nosotros ganamos y nos dan la nulidad lisa y llana, la autoridad también tiene un medio de defensa, que no es un amparo per se, pero es como un amparo. Funciona de la misma forma, nada más que se llama recurso de revisión fiscal, revisión administrativa, en el que el SAT va a solicitarle al Tribunal del Colegiado del Circuito la revisión de la sentencia para saber si actuó de manera legal o no el tribunal y si tienen o no la razón. Generalmente hay que ir a pelear estos asuntos, hay que explicar nosotros en una revisión adhesiva al tribunal de no, espérate, no, el tribunal está bien. Si nosotros no vamos a defendernos de la autoridad ante el colegiado por una revisión fiscal, puede ser que nada más vean un punto de vista. Y si nada más ven un punto de vista, es muy posible que perdamos que nos les den la revisión fiscal y se regrese el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y emita una resolución negativa a nuestros intereses. Muy bien, sé que es mucho lo que tenemos que absorber en esta hora, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que en caso de que ustedes tengan dudas y comentarios, los podamos ver al final. Nada más nos queda una instancia, que es el amparo indirecto. El amparo indirecto es diferente porque procede contra normas generales y actos de la autoridad, actos u omisiones de la autoridad. No va a proceder en contra de sentencias, es decir, no tiene un proceso de primero uno, después otro y después otro para poderlo interponer, sino que al momento de que se emite una norma ilegal o de que hay un acto de autoridad ilegal que me esté violentando mis derechos humanos, yo puedo acudir al tribunal, a los juzgados de distrito en materia administrativa a solicitar un amparo indirecto. Ahora, el amparo indirecto puede proceder contra un embargo precautorio de mercancías para que la autoridad me devuelva la mercancía embargada y se tramite un procedimiento administrativo, pero sin embargo. Es decir, porque si nosotros recordamos cómo funciona el embargo precautorio del PAMA, nosotros estamos sujetos a que nos embarguen la mercancía toda vez que tenemos que sustentar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger el interés del fisco. Tenemos que garantizar el interés del fisco. Por eso nos quitan nuestra mercancía.
Pero el artículo 154 de la ley aduanera nos da una posibilidad de intercambiar la mercancía embargada por un medio de garantía del interés fiscal, como es una prenda, fianza, hipoteca y demás que hay en el Código Fiscal. Entonces, nosotros podemos interponer un amparo indirecto solicitando este intercambio para que no se pierda el hilo del juicio del PAMA, porque si nos regresan la mercancía, se pierde totalmente el PAMA y no puede hacer eso el juez de distrito, sino que lo que va a hacer es cambiarnos nuestra mercancía por una que sí se pueda quedar ahí y yo pueda seguir mi procedimiento normal. Ese es, por ejemplo, un amparo indirecto en contra de un PAMA. Pero también puede proceder contra una baja de un padrón de importadores, porque es un acto de imposible reparación. Eso es lo que tenemos que justificar, que el amparo indirecto sea un acto de imposible reparación, que si se lleva a cabo o si se continúa de la forma que se está haciendo, me van a generar un daño que no va a poderse reparar de ninguna manera. Ahora, las causales de procedencia del amparo van a venir dentro del artículo 107, fracción segunda, inciso B, de la ley de amparo. Y el juicio de amparo directo está en el 170, al revés. Ahora, nosotros en un juicio de amparo indirecto vamos a solicitar una suspensión. ¿Qué es esta suspensión? La suspensión del acto es que lo que yo quiero para que me dejen de dañar, ¿no? Entonces, si yo estoy pidiendo que me regresen al padrón de importadores, bueno, más bien, si yo estoy en un amparo indirecto de que la baja del padrón de importadores es ilegal, lo que yo voy a solicitar como medida cautelar es que me vuelvan a subir al padrón de importadores. Pero yo voy a tener que garantizar de alguna forma que no voy a salirme con la mía en caso de que haya una ilegalidad, una infracción por mi parte, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esta es toda la presentación. Quise hacerlo lo más rápido posible para que tengamos un gran espacio de preguntas y pues estoy a sus órdenes. Díganme qué necesitan saber, que tienen alguna duda, quieren que abunde en algún tema. Brianda, todo fue muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta, duda, aclaración, comentario? Maestra, buenas tardes. La verdad sí es bastante información, pero sí me gustaría saber un poquito más sobre litis abierta de fusión de nulidad. ¿El principio de litis abierta? Sí, correcto. El principio de litis abierta nos establece que nosotros no podemos hacer mayores argumentos y presentar mayores pruebas de las que ya le ofrecimos a la autoridad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos ir al juicio de nulidad y decir algo que no hemos dicho antes, porque entonces la autoridad del recurso de revocación no tuvo la oportunidad de analizar ese argumento y esas pruebas. Sería como hacer trampa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el principio de litis abierta es que todos los argumentos y pruebas que presentaste en el recurso son los mismos que vas a tener que presentar en el juicio. Y a no ser que tengas una prueba superveniente, pero la tienes que justificar muy bien. Una prueba superveniente es una prueba que no tenías antes y que no sabías que ibas a tener antes, ¿no? Entonces, eso es el principio de litis abierta. Si tú ya tienes todas tus pruebas y argumentos dentro del procedimiento administrativo que tú presentaste, ya sea a nivel aduana, visita domiciliaria o revisión de gabinete, pues no tienes nada de qué preocuparte. Si tú me dices, Brianda, de verdad no tengo ninguna otra prueba ni ninguna otra forma de acreditar mi dicho, pues nos vamos directo a un juicio de nulidad. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? No, sí necesito argumentar algo nuevo, ¿sabes qué? Esto está mal de diversas formas, o la última acta tiene una violación diferente, nos tenemos que ir al recurso de revocación.
el recurso de revocación, vamos a tener que hacer los argumentos de tal forma que al momento de irnos a un juicio de nulidad no tengamos esta deficiencia argumentaria para que puedan ganar el juicio. Gracias, maestra. De nada. Creo que Saori Bravo no se encuentra, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Es que Ah. estaba esperando a que terminara la duda. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Pues Pues no mira, creo es una que... ponencia muy interesante, es una información que realmente yo creo que es muy valiosa. Sin embargo, bueno, para mí, por ejemplo, que es la primera vez que escucho de esto, pues son quizá muchas dudas, ¿no? Me gustaría primero leer un poco más acerca de ello pues para poder emitir una pregunta o un juicio, pero pues muchas felicidades y muchas gracias por compartirlo. Gracias, Patricia. Mira, la verdad es que este tema es muy amplio. O sea, en la Facultad de Derecho nosotros nos llevamos 3 semestres en ver esto. Y cuando yo doy clases en diplomados o en diversas escuelas donde doy la clase de medios de defensa, pues son 20 horas de medios de defensa. Entonces tuve que darles 20 horas de medios de defensa en una. Por eso tuve que ir tan rápido y tuvimos que checar las cosas más puntuales, ¿no? Los que más les puede llegar a causar ruido. Por eso, si tú tuvieras alguna pregunta, duda o un caso que quisieras comentar o revisar conmigo, pues aquí en pantalla están mis datos, viene mi correo y pues se les va a hacer llegar esta presentación, claro que sí. Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto la puedo resolver. Tenemos Muchas una en el gracias. chat, maestra, dice, en su experiencia, ¿cuánto tiempo se puede tardar un juicio? Como lo mencioné antes, el juicio de nulidad tarda aproximadamente 1 año. Depende, si hay que desahogar periciales, puede extenderse 1 año y medio, 1 año y cacho, pero lo máximo que he llegado son 2 años. He tenido un par de asuntos que sí me han llevado 2 años en el juicio. Por la complejidad del asunto, ¿no? Porque ahorita tal vez estamos viendo que pues algo muy pequeño, ¿no? El mundo del comercio exterior parece que es muy pequeño, pero realmente es muy amplio. Entonces, asuntos como acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías, que son realmente muy grandes, que son muy caras, puede tomar mucho tiempo. Por eso depende mucho el tema que se esté viendo. También el acreditar el origen de las mercancías, como lo es en una visita de verificación de origen, eso también puede tomar mucho tiempo porque nosotros como abogados tenemos que acreditar que todos los elementos e insumos que se pusieron en el producto final son originarios y que no solo eso, que también los insumos con los que se hicieron los insumos son originarios. Entonces, espero que haya podido resolver tu pregunta. Yo creo que sí. Maestra, ¿me podría compartir ¿me permitiría ser host por un momentito, por favor? Para que... Sí, voy. Sí, claro. Ahí está. ¿Estoy? Perfecto. Pues le agradezco muchísimo el tiempo, como lo menciona, es demasiado tema, es muy amplio el tema como para abarcarlo en 1 hora. Quisimos también pues darles un poquito de este tema para que supieran a grandes rasgos e igualmente pues invitarlos a los cursos diplomados que el maestro Rubén da igualmente de este tema. O como dice la maestra, ella también en ocasiones le toca dar, pero pues quisiera otorgarle, maestra, perdón, aquí está, su, su constancia por haber participado con nosotros. Esto se lo haré llegar por correo. Le agradezco muchísimo haber participado con nosotros.
Ahorita te digo. Ahorita te digo, dame un segundo. Le agradezco mucho. Son los beneficios de trabajar en casa con las nenas. Le agradezco mucho haber estado con nosotros y chicos, por favor, cualquier duda o comentario, igualmente, como dice Patricia, léanle y cualquier duda o comentario también saquen sus dudas con nosotros en el grupo y pues nos vemos en 1 hora. A las 2 de la tarde iniciamos con la otra conferencia y pues le agradezco muchísimo, maestra, por haber acompañado, por haber estado con nosotros. Nos Hasta despedimos. luego, muchas gracias. A usted. Nos despedimos, chicos, y nos vemos en 1 hora en la segunda conferencia.